Tenemos los números del coronavirus del día. Tenemos un número confirmado de 24.086 casos en las últimas 24 horas. Estamos un poco sorprendidos con esto. El número del testeo La verdad todavía que no está. lo estamos esperando. Queríamos dar el dato ya para poder sacar el índice de positividad y todo lo que le damos todos los días. Pero bueno. Ya tenemos fallecidos, Pepe. Sí, 399, o sea, casi 400. Ayer tuvimos 24.079, hoy 24.086. Estamos en un número similar, pero la cantidad de muertos Bajó. es bien diferente, Sí, sustancialmente. Igual no hay un porqué de la relación de uno y otro, sino que, como bien nos explicaba el doctor una y otra vez, estas personas lamentablemente pierden la vida después de 2 o 3 semanas en terapia intensiva. Tenemos Santa Fe alto todavía, 1.996. Tenemos Entre Ríos con 726, Córdoba con 1.866, Cava con 2.800 y la provincia de Buenos Aires con 10.739. Bajó, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, digamos, en también en la ciudad de proporción Buenos Aires. Además, con Sí. los casos que hay. Bueno, antes pero es era- que ayer teníamos un número muy parecido y había 11.000 y pico, bajó. si no me equivoco, así que bajó un poco. A ver, la provincia de Córdoba. Bueno, te decía 1.866. 1800. Y Sí. Tucumán, a ver, abajo de todo. A ver, abajo de todo. Me alejo porque pierdo perspectiva, perdón. Pero Tapados de. Ahí está, 577. 577. Bueno, también bajó respecto de los últimos días. Santa Fe bajó un poquito, pero sigue alto, 1990. Aprovechemos que tenemos ahora ya en pantalla el número de camas a nivel nación, 68,8 y a nivel AMBA, 76,5. Bueno, pero es llamativo lo que mencionabas, testeos del día 0, es decir, no está el número de los testeos, no sabemos por qué no A está ver si ese número. Ahí le dan el refresh para darle nada. el movimiento raro, que ¿no? necesita, pero bueno, y el total de muertos que superó los 66.000. 66.263 es un número realmente muy, pero muy elevado. Pero 399 es el día de hoy. Doctor, ¿qué le dicen estas cifras? Y en todo caso, ¿qué puede estar pasando que no está el número de testeos? Buenas tardes, Pepe. Buenas tal, tardes, doctor? Sandra. Buena salud para ustedes y para todo el equipo. Pepe, con respecto a la cifra de muertos, veníamos diciendo estos días que estos datos, que si bien están automatizados, dependen de la mano humana para la carga de los datos. Esto también es un factor que tenemos que tener en cuenta porque a veces alguna de estas cargas se retrasan y después se terminan acumulando. Esto se agrega a lo que mencionaste, lo que hablábamos, que las muertes no son de las cifras del día anterior, Claro. sino hay gente que está internado desde antes. Pero hay también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es estas personas que mueren en terapia intensiva, dada que el porcentaje de ocupación de camas que es tan alto, vos fíjate que de ayer a hoy el porcentaje de ocupación de camas subió levemente. Yo tengo los datos de ayer y ayer había un porcentaje de ocupación del 68.2 y hoy estamos en 68.8 y 75.9 versus 76.5. Esto, lo que ocurre es lo siguiente, la gente está esperando el lugar en terapia intensiva en las salas comunes y recién cuando se produce el alta del paciente o que sale hacia otro sector, ocupan estas camas. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos llegan, digamos que en buen romance, muy jugados a la cama y generalmente a lo mejor muy tarde, y cuando se le logra poner el respirador, después desgraciadamente no llegan a buen fin y fallecen. Doctor, hay casos que las obras sociales contienen a los pacientes en hoteles, ¿no? Aquellos casos que no están para una internación, pero que sí tienen que tener un control. ¿Cómo uno se da cuenta? Porque me preocupa esto que usted dice, ¿no? Esta situación en la que el paciente llega muy tarde a la cama de terapia intensiva o al respirador. Sí. Estoy haciendo referencia, Sandra, sobre todo a aquellas personas que ya están internadas, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que generalmente el paciente ya concurre a la consulta cuando ya se le hace muy difícil respirar. Claro. Entonces, cuando llega, generalmente a veces se le pone la cánula, lo que llamamos la bigotera, ¿está? Y con eso recupera algo. Pero después, una vez que está internado, si el cuadro empeora, requiere de terapia intensiva y requiere de medidas extremas como la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, aquí es cuando el paciente, entre lo que es la cama común y la cama de terapia intensiva, muchas veces esto no puede hacerse en el momento adecuado porque no hay camas. Entonces, tiene que esperar y a veces esa espera es lo que se vuelve realmente dramático. Doctor, ¿estaríamos transitando el pico de la segunda ola? Tal cual habíamos dicho ayer que estábamos en una meseta con pequeños altibajos, las cifras que tenemos hoy
justamente de contagiados, ayer era 24.079, hoy 24.086, nos está marcando que estamos en una meseta alta, pero una meseta al fin. Si esto logramos que en las próximas 72 horas se mantenga más o menos estable, podríamos estar diciendo que tal vez estamos llegando al pico. ¿Por qué digo esto? El pico solamente puede confirmarse con el diario de ayer, ¿está? Ver las cifras de ayer y ver las de hoy, y ahí estaríamos diciendo si hay o no hay el pico, si hubo o no hubo un pico, ¿no? Ahí tenemos las columnas de colores en los que Sandra siempre se fija Sí. con la superación de 700.000 casos Estamos cada vez en más esta arriba. franja de los 30 a los 39 años, si no me equivoco, ¿verdad? No, a ver, ¿de los? Sí, no, ¿De los 40? no, la celeste es la de 30 a 39, que es la que a mí siempre Ahí me está, llama la atención, que esa. picó en punta de una manera, doctor, Sí, descomunal. y pasó los 700.000 Exacto. casos. Estamos en 707.454. Y la violeta, que es la que también sigue creciendo. Vos fíjate, y doctor, acá le traslado la pregunta a usted. Antes la verde, que es la de 40 a 49, Sí. esta, que ahora está en poquito menos de 600.000, 589.000. Esta Sí. verde antes estaba más alta que la violeta. Sí. Que la violeta es de 20 a 29. O sea, los más jóvenes eran los que menos se contagiaban. De repente picó de 30 a 39 y la de 20 a 29 pasó hasta los de 40, doctor. Veníamos diciendo, Sandra, estos días que estas nuevas variantes que tenemos en nuestro momento en nuestro país está atacando a grupos etarios más jóvenes. Esto confirma realmente esto que veníamos anticipando, y no nos olvidemos que acá algunos de ellos dejan esta estadística porque pasan a engrosar la de fallecidos, ¿está? Entonces, acá lo que tendríamos que ver es, dentro de esa cifra de fallecidos, no tenemos la pirámide poblacional que hace referencia a los grupos etarios de ella, pero bueno, la explicación sobre todo tiene que ver con que hay un porcentaje de grupo etario de 10 años en menos donde el COVID está haciendo su trabajo. Bueno, me parece que la explicación está, al igual que en el día de ayer, en la imagen de Constitución, ¿no? Miren la cantidad de gente que se amontona otra vez en la terminal de Constitución para tomar el tren, gente joven, gente en plena actividad, gente que se abarrota en esos lugares, se achican las entradas, están mucho más pegados. Y después van a los trenes, y yo dudo mucho que con la cantidad de gente que estamos viendo, los trenes tengan la distancia o la seguridad en ese sentido que se necesita, ¿no? Ahí tenemos un punto. Doctor, justo tenemos en el gráfico aquí la curva de Gauss que usted mira día a día. ¿Y qué es lo que le dice en el día de hoy esta curva? Esta curva, en lo único que ha variado con respecto al día de ayer, es que, bueno, esta meseta se está manteniendo. Después no hay cambios, ¿está? En cuanto al número de nuevos contagiados, hay una pequeña meseta. Esto es lo que yo decía, que ojalá se mantenga, porque esto sería realmente muy halagüeño, Pepe. Con respecto a lo que decías de la cantidad de personas que circulan en epidemiología frente a estas enfermedades, tiene que darse algo que cuando llega a la meseta nosotros llamamos el periodo de mitigación. Es cuando paulatinamente va llegando. Para que esto se dé, Pepe, la conducta tiene que ser activa. En este momento, yo desgraciadamente venimos escuchando, como hemos escuchado muchos, que no hay una defensa por parte de las autoridades sanitarias de un testeo masivo. Ya habíamos dicho acá que para que esto sea efectivo, como mínimo, hay que ir a testear al 1% de la población. Dicho en números, 400.000 testeos diarios mínimos es lo que necesitaríamos. Doctor, científicos franceses descubrieron que la pérdida de olfato, ¿cuál es la razón de la pérdida de olfato a la hora de contagiarse del COVID, ¿no? O sea, que la gran mayoría dice, ¿perdiste el olfato? Y le trae el vinagre. Y ahí, chau, si perdió el olfato es como el síntoma único. Es más, hoy vas a testearte a un hospital, le decís que perdiste el olfato y te dan por confirmado directamente. O sea, ya ni siquiera te testean. Quisiera preguntarle si esto es así, doctor, que si se pudo descubrir qué es lo que provoca la pérdida de olfato en el coronavirus, si tiene que ver con la congestión nasal que provoca este virus en el cuerpo humano. Así es, un estudio que ha hecho en Francia, porque ha logrado dar en el clavo con respecto a algo que se pensaba
que era producto de la congestión nasal, es decir, la mucosa nasal, digamos, de alguna manera se edematizaba, se hincha, se llena de líquido, y consideraban que las partículas odoríficas eran difícil que llegaran al nervio olfativo. Hoy lo que se descubrió que el SARS, el CoV-2, del COVID-19, una de las cuestiones que está haciendo es que produce una inflamación del nervio olfativo. Entonces la afección no es de orden mecánica de traslado de las partículas con olor, sino de la percepción neurológica de esto, lo cual quiere decir que evidentemente la acción es mucho más grave de lo que se pensaba. O sea, hay una afección neurológica en esto, y esto generalmente preocupa. Bueno, pero el COVID-19 ya se ha probado, además de sus efectos sumamente inflamatorios, que afecta el sistema nervioso. Hay una cantidad de cuestiones neurológicas que termina afectando, ¿verdad? Sí, correcto, Pepe. Simplemente que se va descubriendo que cada vez de alguna manera llega a fibras cada vez más especializadas, ¿está? No nos olvidemos que cuanto más especializada es, más, digamos, más difícil es de recuperarse una inflamación, ¿está? Por eso además la pérdida del olfato muchas veces persiste aunque ya el PCR esté dando negativo. Esto por unos días dijimos, inclusive frente a esta nueva modalidad de COVID prolongado, como hablábamos ayer, es algo que se nota muchísimo, la pérdida del olfato. Bueno, seguimos sorprendidos con este dato, ¿eh? Sí, no hay Los testeos del día. Cero. Estoy un poco preocupada, digo. ¿No Pues será que no nos yo quisieron? considero que sea más falta de carga de datos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Porque me es muy No difícil creo que pensar no haya habido. Muy difícil pensar que no haya ninguno, exactamente, Sandra. No, y tampoco quiero pensar que es intencional, no. No, pero sería muy Creo. obvio si fuera... No. Sí, No. Esperemos, Debe haber se algún va a error cargar, ahí se en va a tema de cargar. carga de datos, seguramente.